El placer y la sexualidad. Dice Casilda Rodríguez: el placer tiene una función orgánica benefactora y necesaria para la regulación de los sistemas orgánicos que se puede definir en términos bioquímicos y neuroendocrinos. Ya no se puede sostener aquello de que era un enemigo del alma, una tentación exterior del demonio. Por otro lado, hace algún tiempo que sabemos que la función primaria de la sexualidad no es la reproducción, sino la regulación del propio organismo. La reproducción es una función secundaria de la sexualidad. ¿Se estudia la fisiología del placer en los institutos? La palabra placer no está presente en el currículo y, por lo tanto, tampoco en los libros de texto de biología. ¿Por qué no se explica su fisiología para conocer su función reguladora? Puede ser que todavía permanezca grabada en el subconsciente colectivo una información que asocia el placer con el peligro y el pecado. Fue en el año 1994, durante la celebración del 14 Congreso Internacional de Sexología, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos Sexuales y se consideró el derecho al placer como uno de los derechos humanos fundamentales y universales. También la Organización Mundial de la Salud reconoce en la vivencia sexual un factor de bienestar y calidad de vida. Sin embargo, el proceso de transformación de las creencias es muy lento y todavía tienen que transcurrir muchos años para que la sociedad abandone la cultura de oposición al placer corporal. Un ejemplo está en el tabú de la masturbación. Cualquiera que pase de los 50 años recordará que se consideraba una práctica peligrosa para la salud y a las chicas que la practicaban unas viciosas. En la España de finales de los años 70 era inimaginable que se hablara de placer y sexualidad en el ámbito escolar porque eran palabras prohibidas. Sin embargo, yo me atreví a traspasar esos límites y en tutoría hablábamos del tema, eso sí, con respeto y naturalidad. Lo hice por pura coherencia, porque yo misma había tenido que hacer un trabajo de sanación para librarme de la pesada carga que había recibido, igual que todas las personas de mi generación, con relación al deseo del placer, pues se consideraba como un vicio y un pecado. Afortunadamente, el paso de los años ha ido sanando las percepciones y ya se habla de la masturbación en los institutos dentro de los talleres de educación afectivo-sexual que imparten generalmente profesionales que no forman parte del profesorado del centro. Realizan una labor necesaria, aunque insuficiente, porque es una acción puntual en la que no se implica el profesorado del centro y, por lo tanto, no tiene continuidad. ¿Por qué es reacio el profesorado en general a incorporar la educación afectivo-sexual en su labor educativa? Hay diferentes motivos. Falta de formación específica, igual que para otras materias transversales como la salud o la paz. Rechazo a esa responsabilidad por parte del profesorado que se considera exclusivamente como instructor de una materia. Profesor de matemáticas, profesora de química, pues eligieron su profesión como una forma de ganarse la vida, pero sin sentir vocación como educadores. Y esta es una de las grandes debilidades de la educación secundaria y el bachillerato. Sin embargo, ello no ha impedido que muchas de esas personas redescubrieran el valor de su profesión y a fuerza de ensayo y error hayan dado lo mejor de sí mismas como educadores. Asimismo, abordar la educación afectivo-sexual en el aula requiere seguridad en sí misma y sinceridad. No se puede fingir. Supone quitarse la máscara y mostrar cómo se la valora realmente. Pues como dice Claudio Naranjo al referirse a la enseñanza de la libertad, si un profesor no es libre, no puede enseñar libertad. El niño aprende de lo que uno es, no de lo que uno dice. Igualmente se puede aplicar su reflexión a la educación afectivo-sexual. Sería fácil añadir algunos ejemplos sobre esa gran contradicción y mentira que vivimos la infancia en la España de la dictadura, cuando nos hablaban de la pureza y sobre cómo rechazar las tentaciones del cuerpo, como si este fuera el causante de todos los males. Y todavía hoy existe una parte del profesorado que en las clases de biología transmite mensajes de riesgo asociados a la sexualidad en los que se vislumbra un rechazo al cuerpo como si fuera el portador del mal. En relación con esto, recuerdo una anécdota reciente. Ocurrió durante una clase de ciencias para el mundo contemporáneo, en primero de bachillerato, durante una explicación sobre la microbiología positiva y los fluidos corporales. Puse como ejemplo la saliva, por ser un excelente desinfectante con gran capacidad bactericida, ya que contiene lisocima, inmunoglobulinas, lactoferrina, transferrinas, estaterina, que también es antifúngica,
y opiorfina, que calma el dolor y es 6 veces más potente que la morfina. No es casual el gesto instintivo de chupar con saliva una herida. También los animales lamen sus heridas. Y al final de la explicación, para amenizar la retahíla de bondades de la saliva, hablé sobre el beso, diciendo algo así: cuando los amantes se besan, intercambian y comparten mares salivares, todo un mundo microbiano que les mantiene conectados. Y una alumna me interrumpió diciendo que la profesora de biología del año anterior les había dicho que no había que besarse en la boca porque se contagia la enfermedad del beso. No quiero ni tengo derecho a juzgar a esa compañera, aunque quizá ella sí lo hubiera hecho conmigo si me hubiera escuchado hablar sobre los fluidos corporales. Estoy segura que se habría escandalizado. Es un ejemplo que muestra 2 formas antagónicas de conocer e interpretar la vida, y un divertido ejemplo para explicar cómo todavía persiste el viejo paradigma de búsqueda de gérmenes perjudiciales en los fluidos corporales. Ya se adelantó a su tiempo el microbiólogo aragonés Juan José Marcén, que acuñó el término malditismo microbiano para referirse a esa tendencia obsesiva de buscar patógenos y olvidar las funciones beneficiosas del mundo microbiano para la vida. Y lo peor de todo es que ese miedo a los gérmenes mata el germen del amor. ¿Impide la programación oficial el conocimiento del propio organismo? En la programación oficial no solo se oculta el papel benefactor del placer, sino que además las programaciones oficiales han reducido el tiempo dedicado a conocer la anatomía y fisiología del cuerpo humano en general. Antes de la LOCSE, en los institutos se estudiaba a la edad de 16 años en biología de tercero de BUP la anatomía y fisiología humana, 5 horas a la semana. Optaban a esa asignatura tanto alumnado de letras como de ciencias. Sin embargo, con la implantación de la LOCSE se perdieron muchas horas de ciencias naturales y de biología, porque se incorporaron nuevas asignaturas como tecnología y economía, sin aumentar el número total de horas de clase. Y el estudio del cuerpo humano pasó a impartirse a los 14 años en tercer curso de secundaria durante solo 2 horas semanales. Esta reducción ha sido responsable del gran desconocimiento sobre el funcionamiento del propio organismo y del vocabulario básico para saber nombrar diferentes partes del cuerpo. Ya no se vuelve a estudiar el cuerpo humano en otros cursos superiores, aunque se elija como optativa la biología en bachillerato, porque estudia la anatomía comparada de los diferentes grupos de seres vivos sin profundizar en la humana. Esto es un desastre más entre los muchos desastres. En conclusión, los 25 años de la LOCSE no han contribuido al autoconocimiento que es indispensable para asumir la responsabilidad del cuidado propio y a los demás. Y así pasamos de la LOCSE a la LOMCE y tiro porque me toca. La mal nacida la LOMCE es una ley que nos ha unido a todos en su contra y que en estos momentos en que escribo todavía nadie sabe si se va a revisar sus contenidos. Dicen que no se va a derogar, por lo tanto, habrá un ligero maquillado y seguiremos con esos desequilibrios. Desearía equivocarme, pero la experiencia me lleva a ser pesimista en este tema porque en el fondo lo grave es que estamos en un permanente olvido de lo esencial para la vida. Conocernos y cuidarnos sería un objetivo prioritario. Estamos en tiempos de la oscuridad más absoluta, pero siempre hay una chispa de luz en cada docente que tenga ganas de saltar barreras y de saltar las olas. ¿Es lo mismo sexo y sexualidad? Esta pregunta nos lleva a una reflexión profunda, pues el concepto de sexualidad se ha confundido con la genitalidad. Sin embargo, su dimensión es mucho más amplia, porque no es lo mismo sexo y sexualidad. Para Lynn Margulis, en su libro ¿Qué es el sexo?, la sexualidad es, dice, la característica principal que promovió la aparición de nuestra especie, mucho más que el desarrollo neurológico. Y el sexo es una parte crucial del proceso constante de transformación de energía, mediante el cual, y de manera placentera, esos mismos seres vivos sobreviven y multiplican sus complejidades. Conocer la anatomía y fisiología de la reproducción es necesario, pero insuficiente para comprender la sexualidad en su sentido más profundo. Es muy significativo que el tema de la reproducción suele presentarse en las páginas finales del libro, cuando tenía que aparecer al principio, pues todo ser humano se desarrolla a partir de la primera célula que se forma al unirse el óvulo de su madre y el espermatozoide de su padre. Como consecuencia de ello, y dado que casi nunca se completa el programa, se pasa el tema por encima a una velocidad de vértigo y como mucho se proyecta algún vídeo para dar por concluida la lección.
En los textos escolares se presenta una sexualidad asociada al riesgo y reducida al sexo, en vez de hacerlo su sentido más amplio y vivida desde la responsabilidad. El objetivo primordial está dirigido a la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no da buenos resultados el utilizar el miedo como estrategia para evitar embarazos en adolescentes. En las investigaciones realizadas por Elizabeth McCartney para conocer las causas de los embarazos en niñas menores de 15 años, que en Estados Unidos superan 1 millón al año, encontraron que esas niñas utilizaban el coito para satisfacer su necesidad de ser tocadas y abrazadas. La conclusión del estudio es que el coito prematuro es más la búsqueda de cercanía y cariño de otro ser humano que el placer sexual. También habría sido interesante conocer cómo era la infancia de esas niñas, porque hoy ya está demostrado científicamente que las carencias afectivas en la primera infancia generan dificultades para amar a lo largo de la vida. ¿También es sexualidad? ¿Qué situaciones de todas las que se mencionan a continuación asocias a la palabra sexualidad? A. Un hombre y una mujer abrazados. B. Un hombre y una mujer realizando el acto sexual. El coito. C. Un hombre y una mujer de la mano. D. Una mujer amamantando a un bebé. E. Una mujer de parto. F. Un bebé naciendo. G. Un bebé recién nacido reptando por el cuerpo de la madre. H. 2 hombres abrazados. I. 2 ancianos realizando el acto sexual. J. Otras. Con esta pregunta comenzábamos en clase el tema de la sexualidad. Y después de explicar que en todas esas situaciones están presentes las mismas hormonas, pasábamos a escribir en la pizarra como lluvia de ideas otras muchas acciones vitales que también son sexualidad. Acariciar, abrazar, agradecer, amamantar, bailar, besar, comer, cocinar, curar, clamar, dormir con, dar, enamorar, enviar mensajes, escuchar, escribir, felicitar, gemir, gritar, holgar, imaginar, jugar, jadear, lamer, leer, mamar, mirar, nadar, orar, parir, querer, recordar, recibir mensajes, rezar, rozar, soñar, saborear. Sí, también orar y rezar, pues son acciones que permiten reducir la actividad mental y trascender la realidad, igual que otras como reír y cantar. Así lo explican el Dr. Oden y Una Kroll, una religiosa médica y sacerdotisa, madre de 4 hijos, que describía los estados estáticos diciendo: los instantes de éxtasis se han repetido como momentos de gracia a lo largo de mi vida. El éxtasis de la unión sexual es de la misma naturaleza que el que se puede alcanzar en una plegaria. Esto es lo que dice Una Kroll. Qué diferencia tan abismal entre la descripción que hace Una Kroll y la consideración vulgar que se tiene sobre la sexualidad. También el arte permite expresar la dimensión oceánica y sagrada de la sexualidad. Con todos estos ejemplos se iba ampliando el concepto de sexualidad. Era más fácil comprender que la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Sexualidad y genitalidad no es lo mismo. El sexo no se agota en el coito. Y otro salto más al lanzar la siguiente pregunta. ¿La maternidad forma parte de la sexualidad de las mujeres y sus criaturas? Caras de asombro y silencio general en todo el grupo. Chicas y chicos sorprendidos. Era natural su reacción. La comprendía perfectamente, pues a mí también me impresionó la primera vez que lo leí en los libros de Michel Oden. La respuesta estaba en la fisiología, porque el deseo materno tiene una base biológica. Las hormonas como la oxitocina se liberan durante el parto, la lactancia, en los preludios del acto sexual y en el orgasmo, en cualquier lugar del mundo y en todas las personas, por encima de creencias, opiniones y culturas. Así es de universal la fisiología. Por cierto, esa oxitocina natural, liberada por el cerebro, no tiene nada que ver con la oxitocina sintética que se suministra en los goteros durante el parto hospitalario, pues la ciencia ha demostrado desde los años 80 del siglo pasado que el uso de oxitocina sintética era una mala práctica y ya no se emplea en aquellos hospitales en los cuales se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la estrategia de atención al parto normal dictada por el Ministerio de Sanidad. Ya sé que todavía
son minoría los hospitales que siguen estas recomendaciones. Sin duda, el gran despertar para comprender la grandeza de la maternidad lo tuvimos miles de personas con la lectura de la obra de Casilda Rodríguez. Ya desde su primer libro, titulado La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Este trabajo marcó un antes y un después en mi vida y ello me dio impulso para llevar a las aulas dicho interrogante con el fin de que mis alumnas y alumnos, en la búsqueda de respuestas, reflexionaran sobre la importancia de la maternidad y la paternidad, aunque todavía estuvieran lejos de ser madres y padres. Sin embargo, en la adolescencia se revive un segundo nacimiento, simbólico quizá, pero que representa ese salir a la sociedad y es una edad magnífica para trabajar en el aula toda la constelación de la maternidad y la paternidad. Ambas palabras no se encuentran en el currículo y lo más importante de todo es comprender que las criaturas humanas necesitamos una crianza gozosa para crecer con un sustrato afectivo que nos facilitará las relaciones humanas y la capacidad de amar. Pues como dice Casilda Rodríguez, el amor materno es el prototipo de todas las formas de amor.